niños, como ustedes pueden ver ahí aparece que hoy día vamos a tener un conversatorio. Ahí está la portada del libro, en donde se recuerda, por ejemplo, el nombre del autor, que es el señor Luis Sepúlveda. Aparece el título del libro que nosotros estamos leyendo. También aparece quién hace las ilustraciones. Recordemos que la persona que ilustra es el que hace los dibujos o fotografías en el caso del libro. En este eran dibujos, ¿ya? También aparece abajo los editores, los que participan. Y además, nosotros hoy día vamos a recordar lo siguiente. A lo largo de nuestra historia, que en este caso era una novela, también tenemos que recordar que la novela pertenece al género narrativo, ¿ya? Que puede narrar hechos que sean reales o hechos que sean ficticios. En este caso, en el relato de la historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar, nosotros teníamos dos personajes que eran los personajes principales. En este caso es Kenga, que era esta gaviota bellísima, que tenía unas plumas de un color particular, y por otro lado tenemos a este gato, que es Sorbas, este gato grande, gordo y negro, ¿ya? Luego, nosotros, para irnos contextualizando y recordando lo que ya habíamos trabajado, tenemos que recordar que esta historia ocurre en un puerto, que es un puerto de Hamburgo, ¿ya? Que era donde se va a desarrollar todo nuestro relato. Ahí volvemos a tener una imagen de cómo era Sorbas, grande, negro y gordo. Kenga, la gaviota, ahí dice la gaviota que muere que lo vamos a ver. Luego dice que Sorbas estaba buscando una respuesta también lo vamos a comentar para que usted vaya recordando, vamos activando lo que ya sabemos, y que cuidaba el huevo ¿ya? Entonces, ahora que nosotros vimos eso, yo voy a volver con ustedes acá. Bien. Y vamos a ver lo siguiente. Joaquín, dígame antes de empezar. Hay unos niños que quieren entrar y no pueden, dicen en el WhatsApp del colegio. ¿Ya? Joaquín, ayuda. Entonces, como nosotros revisamos al inicio, habían dos personajes principales, que era Kenga y que era Sorbas, y que a través de estos dos personajes se iba a llevar a cabo una maravillosa historia, que es una novela, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos ir opinando y nos podamos escuchar entre todos, la idea es que ojalá cuando usted quiera opinar, yo igual puedo hacer preguntas dirigidas, podamos levantar la manito a la altura de la cara, porque si lo hacemos más arriba, la cámara del celular o del computador no nos va a reconocer, ¿ya? Vamos a comenzar preguntando quién me puede ayudar con algunas características que tenía esta gaviota, o contándome qué pasó con esta gaviota llamada Kenga cuando llegó donde el gato, ¿ya? Veamos, ¿algún voluntario, Joaquín? Ya, Joaquín, vamos. Llegó a la casa media moribunda porque como tenía el petróleo en la alita no podía volar muy bien. Ya, o sea, ¿tú te acuerdas que llegó media moribunda porque había tenido un accidente con el petróleo? Sí. Correcto, ya. ¿Quién me puede complementar un poquito más eso? A ver, Joaquín, más. Y que también le dijo a Sorba que se encargara de un huevo y que lo cuidara y que le enseñara a volar. Ya, muchas gracias. Veamos. Andrés, activa tu micrófono. Andrés, ¿tú te acuerdas que, como dijo Joaquín, cuando llegó la gaviota a la casa de Sorbas, venía muy mal porque efectivamente había tenido un accidente y se habían empapado sus alitas de petróleo, ¿cierto? Sí. ¿Tú te acuerdas de las 3 promesas que ella le hizo hacer al gato? ¿O de alguna que No. sea? ¿De ninguna? No, es que de hace rato que no lo leo. Ya, vamos a pasar a la Celeste que levantó la manito para que nos ayude ahí. Celeste, activa tu audio. Ahí sí. La primera promesa era que no se lo coma al huevo
que lo cuide ¿Ya? y también que le enseñe a volar. Que le enseñara a volar, ¿cierto? Muy bien, ahí tenemos las 3 promesas que mencionaba Joaquín en un comienzo, que le pidió Kenga a Sorbas antes de morir porque ella llegó en muy malas condiciones, ¿verdad? También debemos recordar que Sorbas intentó hacer lo posible para poder ayudarla cuando él se dio cuenta que tenía petróleo en sus alitas. Él trató de buscar ayuda, él fue donde otros amigos para poder solucionar el problema y ayudarla porque él no tenía idea de cómo cuidar un huevito de este tipo de pájaro, ¿cierto? De esta especie, de esta gaviota. Entonces, él se dirigió donde sus demás compañeros para que le pudieran dar orientaciones y para que pudiésemos avanzar en el trayecto de la historia, ¿verdad? Entonces, veamos. Ahí hablamos de los personajes principales, que en este caso era Kenga y era Sorbas. Pero también hay un ambiente, hay un lugar en donde se desarrolla la historia que no es cualquier lugar. ¿Quién me puede ayudar a recordar a mí y a los compañeros cómo era ese lugar donde ocurre la historia? Vamos, Josefa. A ver. Está en el puerto. Ya, en el puerto. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el puerto? Hamburgo. Ya, Josefa, ¿y me puedes contar un poquito más del puerto? ¿Ese puerto sería bonito, era hediondo? ¿Qué características te evocó el relato de ese puerto? ¿Cómo? Recuerda que tienes que activar el micro. Ahí sí. Olor a pescado. Ya, tenía olor a pescado, ¿cierto? Muy bien, bien, bien. Veamos, había otra compañera que me había levantado la manito que quería complementar la respuesta. ¿No? Ya, sigamos. Entonces ya sabemos que el lugar donde ocurría esta historia era en el puerto de Hamburgo, que era este puerto donde había un mal olor, porque efectivamente era un puerto de carga, de alimentos, de mariscos, que tienen unos olores particulares, ¿ya? Veamos, si no me equivoco es Pilar. No, Lisette Moraga. En internet descubrí que el autor se murió por el coronavirus el 16 de abril. Exacto, exactamente. Como muchos de ustedes pudieron haber visto el PPT, también cuando yo les hablaba del autor, yo les puse que el autor había muerto por coronavirus, que lamentablemente él había fallecido este año. ¿Ya? Y también eso es contingente en relación a la realidad nacional que estamos viviendo nosotros y lo que están viviendo otros países del mundo. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta que esta pandemia, que este virus que nos está afectando, puede tocarle a cualquier persona. A cualquier persona le puede pasar que se contagie y por eso hay que tratar de seguir al pie de la letra todas las medidas de higiene, de cuidados que nos han dicho que es lo que nos sirve para evitar contagiarnos del coronavirus. ¿Ya? Entonces, ahora yo les voy a hacer otra pregunta. Esta historia, la historia del gato y la gaviota que le enseñó a volar, ocurre en un tiempo. ¿Esta historia está ocurriendo en pasado? ¿Esta historia está ocurriendo en el futuro? ¿O está ocurriendo en el presente? ¿Quién me puede colaborar? ¿Recuerden quién? Veamos. Belén. Esta historia ocurre en el presente. Correcto. Bien, Belén, ¿por qué tú afirmas que ocurre en el presente? ¿Qué característica nos ayuda para saber qué es el presente? Que en las últimas partes aparece que cuando suben a la torre pueden ver los autos. Ya, bien, muy bien. Ahí tengo una buena. Por el tiempo en donde se escribió. Ya, ahí tengo una buena respuesta porque efectivamente el relato está en tiempo presente. Tengo otra pregunta. Los hechos que se van dando a raíz de esta novela, en el transcurso de ella, ¿estos hechos serán reales? Por ejemplo, que estos gatos se comuniquen, o serán hechos fantásticos o ficticios. ¿Celeste? Recuerda activar. Son ficticios.
Exacto. ¿Por qué son ficticios? ¿Por qué son fantásticos? Porque los gatos no hablan. Porque los gatos no hablan, ¿cierto? Pero esa es una buena respuesta. Eso nos ayuda a que esto sea algo fantástico, que tenga algo emocionante, algo distinto, que nos motive para continuar leyendo esta novela. Eso está muy bien. Veamos. Siguiente pregunta. Ya. Tía, mira, ahí se unieron 2 niños más. Ellos hay que dejar a 2 presentes ahí, que son los hermanos Saez. Ya, veamos. Luego de eso, nosotros ya descubrimos que los hechos hay muchos hechos que son fantásticos, pero que está ocurriendo en un tiempo que es presente, y que hay muchos personajes que se involucran en esta historia, y que lo más importante es que esta gaviota quiere que Sorbas le enseñe a su huevito a volar cuando ya sea más grande y que lo proteja, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros vamos a hacer ahora, en conjunto, la siguiente actividad que ustedes tendrían que tener ya hecha, pero quiero que la revisemos y me vayan opinando. Yo les voy a comentar, chicos, que al momento de que yo comparto mi pantalla, los ve la tía Alejandra, que es la tía que nos acompaña, y cuando ustedes levanten la manito, ella me va a ir diciendo quién me va a ayudar con la respuesta, porque yo voy a perder un poco la visión de ustedes de la sala, ¿ya? Voy a presentarles ahora lo siguiente. Y aquí sí que voy a necesitar la opinión de varios de ustedes, porque sé que hay varios que lo tienen hecho, pero otros me van a poder ayudar a completarlo. Ahí. Tía Alejandra, ¿observan ya mi pizarra? Sí, tía. Ahí, tía, sí. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Ya. Ya, jóvenes, les cuento. Esta aplicación que nosotros estamos ocupando acá es una pizarra distinta a la que ocupábamos en el colegio porque es una pizarra digital, ¿ya? Entonces, nosotros a través de esta pizarra digital vamos a revisar el análisis literario que ustedes debían haber hecho de esta historia, ¿ya? Yo la voy a agrandar un poquito para que la podamos ver y podamos ir contestando. Entonces, lo primero que decíamos acá era, describe al personaje principal. Como sabemos que son 2, vamos a elegir a uno para hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Tía Alejandra, ¿me puedes decir si algún niño está levantando la manito para describirme al personaje principal? Luis González, tía. Ya, Luis. Luis, ¿a qué personaje principal vamos a describir? ¿A Kenga o a Sorbas? Jenga. Ya, voy a anotar yo acá que vamos a describir a Kenga. Y tú me vas a ayudar a decirme cómo era Kenga. Tenemos que dar alguna característica. ¿Ya? Ahí yo puse que vamos Era a una decir. gaviota. Vamos a poner que era una gaviota. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de Kenga? Era... A ver. Tenía unas alas hermosas. Ya, era una gaviota, tenía alas hermosas. ¿Te acuerdas de qué color era esta gaviota? Blanca. ¿Blanca o plateada? ¿Cómo eran sus alitas, sus plumitas? Ah, no, plateada. Ah, ya. Y ahí nosotros ya tendríamos una descripción del personaje principal. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy bien. Entonces ahora, tía Alejandra, si alguien me puede ayudar a describir al otro personaje principal, otro participante. Celeste Salazar, tía. Ya, Celeste Salazar. Ahora, Celeste, te tocó Sorbas. Sorbas era un gato negro, gordo y Negro, gordo. Y también él era como bueno porque él también ayudó a la gaviota. Ya, muchas gracias, excelente. Ahora dice que nosotros tenemos que elegir a un personaje secundario. Tía, si me ayudas con otro niño La o Lisette. niña. Lisette, ya Lisette. Algún personaje secundario. Recordemos que el personaje secundario aparece en el relato, pero no es tan importante como el principal.
¿ya? Acompaña y apoya a lo largo de la historia. Yo me acuerdo que era un amigo que vivía en una biblioteca abandonada. ¿Ya? ¿Y te acuerdas cómo se llama ese personaje para que lo podamos registrar? No, ¿Será por ahí Sábelo Todo? yo creo que sí, porque como él vivía en una biblioteca, Ya. leía libros. Veamos, vamos a dejar a Sábelo Todo entonces como un personaje secundario. Gracias. Otro estudiante que me ayude con otro personaje secundario. Joaquín Matamala. Joaquín. Joaquín Matamala. Veamos. El secretario. Ya, secretario. ¿Te acuerdas quién era secretario? Era como el asistente de otro gato que no me acuerdo cómo se llamaba. Ya, pero está bien, era el asistente de otro gato. Bien. Luego dice, ¿dónde se desarrollaba la historia? ¿Algún otro estudiante? Que eso lo conversamos cuando empezamos. Josefa Ibarra, tía. Ya, Josefa Ibarra. En el puerto. Josefa, si te puedes acercar un poquito más al audio, que se te escuchó muy bajito. En el puerto. En el puerto, ¿cierto? En el puerto. ¿Y el puerto se llamaba? Hamburgo. Hamburgo, muy bien. El puerto de Hamburgo. Ok, veamos. ¿Qué nos falta? Dice que describamos el lugar. En la descripción del lugar ya habíamos dicho que era un lugar que tenía un poco de un olor peculiar, que era un olor fuerte porque era un olor a pescado, como era un puerto, ¿ya? El título, nosotros sabemos que es la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Y dice, ¿qué otro título le pondrías? ¿Algún estudiante que quiera dar su opinión de qué otro título le pondríamos? Amaro. Sí, una Amaro. gaviota con gis de un gato. Ya, muy bien. ¿Algún otro? Trinidad. Ya, Trinidad Droguet. Un gato cumpliendo misiones, algo así. Ya, un gato cumpliendo misiones. Bastante bien los títulos, ¿ya? Entonces, nosotros ahí pudimos completar ese esquema que ustedes también ya habían visto y que habían realizado, ¿ya? Porque esta actividad ya estaba en la página del colegio, solamente estamos contextualizando para ir cerrando el ciclo de la lectura, ¿ya? Veamos, vamos a volver a ver nuestro PPT, porque ahora quiero que ustedes vean lo que debemos hacer esta semana. Para esta semana, el objetivo de las clases de lenguaje es evaluar y autoevaluar formativamente el proceso lector antes, durante y después de la lectura, ¿ya? Para eso, ustedes van a tener que llenar esta autoevaluación que aparece acá en el PPT y vamos a tener que marcar con una X cada indicador. Yo les voy a leer principalmente algunos para después ver si ustedes tienen dudas. Por ejemplo, dice, usted completó el cuadro con registro de datos importantes. ¿Usted en su cuaderno anotó la nacionalidad del autor? Si usted lo anotó, marca siempre. Si usted anotó quién era el autor, también lo marca. Si usted anotó de qué editorial era el libro, ¿ya? Si durante la lectura usted ubicó personajes y supo quiénes eran los personajes que participaron, si usted vio qué acciones hicieron estos personajes, si encontró alguna palabra nueva dentro del relato, ¿ya? También, al final de esa evaluación, hay 5 preguntas en donde vamos a marcar así como sí o no, de acuerdo a la carita, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿contaste o respondiste las preguntas que te había llamado la atención? ¿Pudiste adelantarte o pensar, imaginar en qué iba a venir más adelante en la historia? Si tú le recomendarías el libro a otra persona para que lo leyera, si dibujaste algún personaje o hiciste cada una de las acciones que aparecen ahí, ¿ya? Entonces, esa autoevaluación es la que ustedes deben completar de forma individual.
¿ya? Porque es de cada uno, por eso se llama autoevaluación. Se va a evaluar usted y el trabajo que ha ido haciendo usted en su casa, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? ¿Ninguno? Ya. ¿Alguno de ustedes ya había visto este material en la plataforma del colegio y ya había empezado a trabajar en esto, el lenguaje? ¿Me hacen así, sí, sí? ¿Sí? Súper. ¿Ya? Bien. Y lo que ustedes tienen que hacer ahora es que ustedes van a tener que elegir si hacen un booktuber o si hacemos un podcast, ¿ya? Les voy a explicar cuál es la diferencia. Cuando nosotros hacemos un podcast, es un audio, que no necesariamente tienen que aparecer ustedes, sino que solamente su voz, pero en algunos casos también podría aparecer la imagen. Y un booktuber es cuando ustedes se graban hablando o contando información sobre algún libro que en este caso tiene que ser La historia del gato y la gaviota que le enseñó a volar, ¿ya? Entonces ustedes van a poder elegir cómo van a hacer la etapa 5, a través de un booktuber o a través de un podcast. Y ahora les voy a mostrar qué debe tener ambas presentaciones. La que ustedes elijan tiene que tener sí o sí lo que yo les voy a compartir a continuación. Esto que yo les voy a mostrar también está ya en la página y está en las informaciones, ¿ya? No es nada nuevo. Esto debe tener lo siguiente. Acá. En la etapa 5 dice que vamos a hacer un relato de manera oral, que ustedes pueden hacer un booktuber, un video, o un podcast, que es un audio. Y debe tener lo siguiente, por ejemplo, dar a conocer su nombre, el de usted, el del estudiante, y mi nombre, porque soy quien les hace la asignatura de lenguaje. Tiene que mencionar en el audio o en el video cuál es el título del libro que está presentando. Tiene que tener los datos del autor, ¿ya? Considerando las fechas importantes. Como por ejemplo en este caso que nuestro libro se publicó en el año 1996. Eso es una fecha importante, ¿ya? También dice que tiene que estar presente cuando usted me haga un resumen oral del libro, el inicio, el desarrollo y un desenlace, para que podamos entender la historia de forma coherente. Dice que tiene que ordenar utilizando conectores temporales, ¿ya? Recuerde que el conector es esa palabra que me va a ayudar a enlazar las oraciones o las frases que yo quiero decir para que sean coherentes y tengan una buena secuencia. Y además me va a tener que presentar algunos personajes y decirme dónde ocurre, que en este caso era en el puerto de Hamburgo, ¿ya? Y contarme un poquito de ese lugar. Y las dos últimas, que es la 7 y la 8, dice expresar tu opinión, dando a conocer tu opinión, acerca de esta actividad. ¿Qué les parece a ustedes hacer este tipo de actividades de grabarse, en audio o en video? Si les gusta, si no les gusta y por qué. Y la última, si usted modula y tiene buen volumen de voz al hacer su trabajo, ¿ya? Y al final lo que pusimos ahí, que esta evaluación formativa más el audio o el video deben enviarlo a mi correo para yo poder revisar e ir guardando todo el material que vamos trabajando y que vamos haciendo, ¿ya?